Continuamos nuevamente con esta sesión de alergia e inmunología con nuevamente el doctor Carlos Serrano con el diagnóstico de alergia a medicamentos. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Estaba comentando allí con la doctora García que a pesar de la hora todavía hay buen quórum, lo cual pues nos motiva bastante. Este es un tema bastante interesante que hemos trabajado mucho en los últimos años y que parte de lo que les queremos mostrar es también un poquito de la experiencia. No tengo ningún conflicto de interés para hablar de esto. Vamos a hablar de estas tres cosas: generalidades, enfoque diagnóstico general y, como les mencionaba, algo de lo que nosotros hemos hecho. Las reacciones de hipersensibilidad a fármacos representan un impacto importante tanto en el paciente como en su médico tratante, un problema de salud pública, ya van a ver las estadísticas, y generalmente se requiere un estudio alergológico bastante complejo y demorado, ¿sí? Porque son varios pasos los que hay que seguir durante este. La incidencia real es desconocida. Se sabe que las reacciones adversas por medicamentos dan cuenta del 3 a 6% de las admisiones en los hospitales, que estas reacciones adversas se presentan hasta en el 20% de los pacientes hospitalizados. Y esto es bastante, ¿sí? Porque muchas veces se evitan el recambio rápido de camas y aumentan el tiempo de hospitalización y por ende de complicaciones. Del total de las reacciones adversas por fármacos, la alergia a fármacos como tal da cuenta de un 5 a 10% y la mayoría de estudios se basan en reacciones adversas a medicamentos y no en alergia a medicamentos específicamente. Cuando hablamos de una reacción alérgica como tal, tenemos que pensar en varios mecanismos fisiopatológicos subyacentes. El primero es la alergia, que yo creo que ya es suficientemente entendida por todos. Tenemos un alergeno, llámese en este caso un medicamento, que es captado por las células presentadoras de antígeno, procesado y presentado al linfocito Th2 a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y este interacciona con su receptor de las células T. Dicha interacción hace que este linfocito produzca interleuquinas 4 y 13, ¿sí? Y estas interleuquinas estimulan el linfocito B para la producción del isotipo de IgE específica contra ese alergeno. Vamos a ponerle penicilina, ¿vale? Entonces, estas IgE específicas se unen al receptor de alta afinidad de la IgE ubicado en los mastocitos y, como les explicaba ahora con la urticaria, siempre lo hacen en duplas y ante un nuevo contacto con ese alergeno, con esa penicilina, pues ya se produce la degranulación mastocítica y por ende toda la liberación de mediadores que nos explican la clínica de la reacción tipo 1. La típica reacción es la urticaria y el angioedema, como ustedes pueden ver acá. También puede haber obviamente anafilaxia. Y por otro lado están las reacciones retardadas, ¿sí? O tipo 4, que son mediadas por linfocitos, pero que las células efectoras en estas reacciones son diferentes. Por ejemplo, el macrófago en la dermatitis de contacto, porque hay dermatitis de contacto por medicamentos, el eosinófilo en el DRES o el rash por drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. La citotoxicidad mediada directamente por los linfocitos T citotóxicos que induce una apoptosis de los queratinocitos, por ejemplo en el Steven Johnson y en la necrolisis, o el neutrófilo estimulado también por las células T en la pustulosis aguda exantemática generalizada. Aquí vemos un ejemplo de reacción tipo rash maculopapular. Y aquí vemos enfermedad bulosa de la piel, ¿sí? En un paciente con un rash maculopapular que hace también flictenas y que lo tenemos que diferenciar
de un Steven Johnson. Aquí no se alcanza a diferenciar bien, pero visto con detalle, este paciente está lleno de pequeñas ampollitas que en detalle pues no corresponden sino a exudación de líquido. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que tuvimos en urgencias hace algunos años. Le pusieron un benzetacil y consultó a las 48 horas por este brote. Estas pústulas eran totalmente estériles, se le hizo un gram de una de ellas, totalmente negativo, pero estaba obviamente lleno de neutrófilos, ¿sí? Y por otro lado, en el cuadro hemático tenía eosinofilia. Es curioso. Este paciente, así como ustedes lo ven, le dimos un ciclo de esteroides y se alivió. Y este es un exantema maculopapular también. En esta paciente sí que había un compromiso de órgano blanco, de hígado, una elevación de las transaminasas, lo cual hace el diagnóstico de DRES en ella. También hemos tenido este tipo de casos dramáticos, ¿sí? Con necrolisis epidérmica tóxica, con ampollamiento de casi el 100% de la superficie corporal, que realmente son bastante difíciles, requieren una complejidad muy importante, un manejo multidisciplinario y unos cuidados muy especiales. Aparte de esos dos mecanismos, de las reacciones tipo 1, de las reacciones tipo 4 o celulares, existe también la reacción que nosotros llamamos de intolerancia, que se aplica fundamentalmente a los pacientes que han tenido problemas con los antiinflamatorios no esteroideos. Y resulta que este mecanismo por el cual se produce esta reacción no es inmunológico, sino que es enzimático. Estos pacientes tienen déficit en un desbalance en el sistema de la ciclooxigenasa. Recordemos que hay una ciclooxigenasa constitutiva, que es la que nos protege de las gastritis, nos protege el riñón, etcétera, y hay una ciclooxigenasa que es la 2 inducible, que es la que en condiciones de inflamación se eleva. Pues al parecer estos pacientes que hacen el fenómeno de intolerancia a AINES tienen una regulación a la baja de la ciclooxigenasa 2, entre otras cosas, lo cual hace que se sature rápidamente el sistema de la ciclooxigenasa 1. Entonces, aparte de bloquear la ciclooxigenasa que nos es útil como protectora, pues bloquea la poquita que le queda bloquea la poquita que hay de inducible, y eso hace que este sistema se sature y que haga un shift hacia la producción de la otra vía, de la vía de los leucotrienos, y la producción de leucotrienos hace que se genere posteriormente toda la activación de células inflamatorias y por ende la liberación de mediadores que llegan a la expresión clínica, donde lo más frecuente es esto, ¿sí? Un paciente que hace angioedema de ambos párpados tras la toma o la aplicación de 2 AINES de grupo químico diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este niño esto le sucedió con ibuprofeno, si otro día se le da diclofenaco, pues le pasa algo muy similar, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya entramos en el diagnóstico, ya cumple criterio de tener una reacción de intolerancia, porque no es una reacción selectiva, sino que es con todo el grupo debido al mecanismo anterior. Respecto al tiempo, las reacciones se clasifican en inmediatas y retardadas. Inmediatas se presentan en la primera hora del contacto, después del contacto con el fármaco, se asume que son mediadas por IgE, y las retardadas se presentan después de 1 hora y son por el resto de mecanismos. Antes se hablaba de las reacciones aceleradas, ¿no?, que ocurrían entre 1 y 72 horas, desplazando estas retardadas un poco más de tiempo, pero realmente lo que es válido hoy es esto. Hace algunos años publicamos con unos colegas latinoamericanos, la experiencia era describir qué era lo que pasaba con los medicamentos, con las reacciones de hipersensibilidad a fármacos en Latinoamérica, y miren lo que encontramos, muy interesante. Los fármacos que más producen alergia en Latinoamérica, reacciones de hipersensibilidad, son los AINES, y lo son por lejos, en más del 50% de los pacientes, seguido de los antibióticos beta-lactámicos y de
los antibióticos no beta-lactámicos. Resumen, AINES de antibióticos son nuestro problema con medicamentos. Por otro lado, la mayoría de las reacciones, especialmente en niños, son leves a moderadas. Miren que menos del 10% son reacciones realmente graves, ¿sí? Y miren cómo eso va en un sentido con la edad. Resulta que en la medida en que se van cumpliendo más años va habiendo más proporción de reacciones graves y va habiendo menos proporción de reacciones leves, ¿correcto? Claro, esto es explicado por muchísimas cosas, por todos los mecanismos de autorregulación que se van afectando con la edad, por la toma de múltiples medicamentos que evitan que esa respuesta contrarreguladora sea efectiva, por ejemplo, los beta bloqueadores, los inhibidores de la ECA, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos cuando nos enfrentamos ante un paciente con hipersensibilidad a medicamentos? Acá este específico artículo era de alergia a antibióticos, pero este esquema es aplicable a todos los fármacos. Entonces, reacción adversa a un fármaco. Lo primero que yo hago siempre en medicina, historia clínica y examen físico, sospecho alergia, sí. La reacción es inmediata o es retardada y a partir de ahí me voy con las diferentes cosas que puedo hacerle a ese paciente, que ya vamos a ver cuáles son. Lo primero es el prick test, que no es más que colocar una gota de una dilución del fármaco en cuestión y de otros fármacos que queramos testar, ¿sí? Se hace una pequeña punción superficial para que esa gota se exponga a los mastocitos subepiteliales de la piel y esperamos 15 minutos para ver la respuesta. Si el paciente está sensibilizado, tiene hipersensibilidad a esa sustancia, pues se generará una roncha y haremos el reporte respectivo de la medición. Si esa prueba es negativa, entonces procedemos a hacer una prueba intradérmica. ¿Cómo se hace una prueba intradérmica? Esa solución que teníamos antes para hacer el prick, en unos medicamentos, en otros no, toca diluirla hasta 10, 100 y hasta 1000 veces para que esa concentración no sea irritativa y administrar un volumen de entre 0,02 y 0,05, hacer una bombita debajo de la piel. Miren que la aguja es prácticamente horizontal y se instila haciendo una bombita en la piel. Luego se rodea esa bombita con un círculo, ¿sí? Se espera 20 minutos y si hubo un crecimiento de 3 milímetros o más, pues esa prueba se considera positiva. Generalmente esto se acompaña de prurito, se acompaña de molestia ahí a ese nivel, lo cual hace que sea mucho más fácil hacer el diagnóstico. Y eritema, por supuesto. Esta es una prueba con cefuroxime, miren la pápula inicial que nosotros le hicimos al paciente aquí y miren cómo genera una reacción hasta con pseudópodo después de la lectura a los 20 minutos. La sensibilidad 70 y la especificidad cercana al 100%, es decir, las pruebas cutáneas en medicamentos, en algunos medicamentos tengo que aclarar porque ahora vamos a hablar otra cosa. En algunos medicamentos como las cefalosporinas y las penicilinas tienen una utilidad que es importante. Otro método que existe son las pruebas de parche, donde colocamos también a unas concentraciones determinadas los medicamentos mezclados generalmente en vaselina, en petrolato, ¿sí? Y dejamos esos medicamentos en contacto con la espalda del paciente durante 48 horas. Después de ese tiempo retiramos el parche, hacemos una marcación para ver exactamente el punto en el que estaban ubicados y hacemos una lectura tardía 48 horas después de haber retirado el parche. Es decir, es un procedimiento que debe tener 5 días de la semana disponibles el paciente y el médico para realizarlo. En algunas ocasiones sirve, yo he tenido pacientes donde realmente me ha marcado, esta no es una foto mía, pero sí he tenido pacientes donde realmente estas pruebas de parche han sido de utilidad. Y tenemos la prueba de provocación, que es el patrón de oro, ¿sí? Que es la administración controlada del fármaco en cuestión en varios pasos con monitoreo y vigilancia estrecha
con el fin de verificar su tolerancia, pero que no la podemos hacer en teoría si hemos tenido alguna de estas pruebas previas positivas, porque ya con historia clínica y con estas pruebas positivas pues diagnosticaríamos la alergia a medicamentos. Cuando vamos a definir la severidad de una reacción nos tenemos que basar en la superficie corporal comprometida, que esto lo hacemos muy fácil con la regla de los 9 que nos enseñaron para las quemaduras, de los 9 y los 18, si hay compromiso o no de órganos internos y en ciertos parámetros de laboratorio. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una anafilaxia, es una reacción severa porque es una entidad que me está afectando órganos internos. No necesariamente tengo que tener superficie corporal de piel comprometida, porque hay anafilaxias sin compromiso de piel, y generalmente también tengo alteraciones de laboratorio como la triptasa. Si es un Steven Johnson, una necrolisis, pues lo mismo, tengo mucha superficie corporal comprometida, tengo compromiso de órganos y tengo alteraciones de laboratorio como los eosinófilos, los linfocitos atípicos, las pruebas hepáticas, renales, radiografía de tórax, etcétera. ¿Qué hacer cuando yo tengo unas reacciones de hipersensibilidad sin compromiso sistémico? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque es que, como les decía al principio, el proceso evaluativo de las reacciones por fármacos es complejo, requiere tiempo, requiere muchas visitas, ir y venir, etcétera, etcétera, para al final terminar en lo mismo, que es el patrón de oro, que es la provocación. Resulta que cuando se ha hecho el análisis de las pruebas cutáneas, el valor predictivo de las pruebas es bajo, ¿ok? Y además, un test cutáneo negativo no quiere decir que el paciente no vaya a reaccionar en la provocación. O sea, yo no me puedo quedar con la prueba negativa y decirle al paciente, váyase tranquilo que usted no es alérgico a la penicilina, ¿sí? Si la prueba fue negativa, yo tengo que llegar hasta el reto, exponer al paciente y que el paciente lo tolere. Si no lo tolera, el paciente hay que catalogarlo de alérgico. Además, en este consenso, en esta publicación se recalca la falta de estandarización de estudios y el poco valor predictivo que tienen estas pruebas. Como les decía ahora, hay pruebas que están digamos ya muy decantadas, como son las penicilinas y las cefalosporinas, pero hay otras que no. En este position paper, por ejemplo, del grupo de ENDA, de la Academia Europea de Alergia, que quisieron ver las concentraciones a las cuales se tenían que hacer las pruebas cutáneas, vieron que no se encontraron estudios multicéntricos que establecieran esas concentraciones, ni la dosis, ni los protocolos, ni especificidad, ni sensibilidad, ni seguridad. Además, los pocos estudios que habían no tenían controles sanos. Describen obviamente las pruebas cutáneas que tienen mejor evidencia, que eran las que yo les mencionaba previamente, y donde estas concentraciones han mostrado tener un buen valor predictivo, sensibilidad y especificidad. Entonces, el test de provocación nos sirve para excluir hipersensibilidad a un determinado medicamento en un paciente con historia no sugestiva y en pacientes con síntomas no severos, para ofrecer opciones de fármacos seguros, para excluir reacciones cruzadas entre medicamentos relacionados y para establecer un diagnóstico preciso en una historia sugestiva de hipersensibilidad. Entonces, miren todo el abanico de cosas que nos ofrece la provocación. Es el gold estándar, como lo dijimos, la decisión de realizar o no una provocación oral con algún medicamento debe ser tomada de forma individual, ¿sí? Digamos, esto no es una guía clínica, sino que yo, en base a la clínica, al periodo de latencia, al medicamento implicado, a la gravedad de la reacción, a la extensión cutánea, etcétera, etcétera, voy a definir si llego a esto o no. Son pocas las pruebas a medicamentos estandarizadas, ya lo vimos, y los protocolos son muy pocos también los que hay disponibles y sugieren en su mayoría la realización de 4 o 5 pasos durante el test de provocación para llegar a la dosis terapéutica
del medicamento implicado, lo cual también representa un tiempo exagerado. Yo tengo un compañero que se formó en un centro donde la alergia a medicamentos era, digamos, una de las cosas fuertes, y llegó y me dijo que allá en ese sitio hacían la prueba de provocación en 7 u 8 pasos. Lo primero que yo le dije es que allá no provocaban, sino que desensibilizaban, porque en 7 u 8 pasos yo le dije, eso no es ningún reto, eso es una desensibilización. Me muero de la pena con el doctor tal, que es un crack y que tiene todas las publicaciones del mundo, pero una provocación en 7 pasos es una desensibilización. Bueno, ¿qué tenemos entonces de evidencia respecto a no realizar pruebas cutáneas en pacientes con reacciones que no han sido severas? Entonces miren esta realizada en Marines de los Estados Unidos. En estos pacientes las reacciones no fueron graves en la piel o fue cutánea en un 76%. A 74 de estos 402 se les realizó test cutáneos y provocación, y de estos 74 que se les realizaron ambas cosas, 100% tuvieron los test cutáneos negativos y obviamente 100% las pruebas de provocación negativas. En otros 328 reclutas se realizó provocación sin test cutáneos previos y solo el 1% reaccionó en la provocación. Obvio, excluyeron los casos de anafilaxia, eso ya lo mencionamos, y ellos discuten que el estudio alergológico debe ser seguro, pero también su simplificación es un factor importante. Este trabajo sugiere que las poblaciones de bajo riesgo son candidatas a hacer directamente la prueba de provocación sin pruebas previas. En este otro trabajo, ¿sí?, miren, en 4 o 5 pasos también, donde los medicamentos implicados fueron estos, y se incluyeron 243 pacientes, de los cuales solamente el 4.1% fueron positivos. De esos 4.1% no concluyentes y otro 1.6% reaccionaron con placebo, es decir, realmente se diagnosticó alergia en el 1%. En este trabajo con amoxicilina específicamente, 155 pacientes obviamente con historia de reacciones no graves, se realizó reto con placebo y 2 pasos. Miren, ya mucho más simplificada la cosa. 77.4 el reto fue negativo, sí, prácticamente el 80%, pero 20% las reacciones fueron no alérgicas o con placebo, y cuando hablaban de no alérgicas no, es que me siento medio maluco, no, es que me duele la cabeza, no, es que me está medio picando aquí un poquito la pierna, pero no tiene nada, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas vagos, inespecíficos, dieron cuenta del 20% o incluso reaccionaron con el placebo, que era la primera dosis. 2.6 tuvieron reto realmente positivo, y la manifestación en ese reto fue las reacciones cutáneas leves. Entonces se demostró menor presencia de hipersensibilidad que incluso realizando pruebas previas, porque esa es otra cosa, como no hay estandarización, muchas veces se determina o se interpreta como positivas unas pruebas que realmente no son positivas. Entonces tenemos que tener los criterios de esa positividad muy clara. Resulta que muchos pacientes en el grupo control fueron excluidos porque no tenían, porque tenían pruebas cutáneas positivas, y entonces por eso la incidencia de alergia diagnosticada fue mayor, pero nunca llegaron al reto. Si hubieran llegado al reto, posiblemente hubieran tolerado el medicamento. Las pruebas cutáneas con medicamentos son una cosa compleja. Entonces nosotros nos propusimos ver qué había pasado con nuestros pacientes, porque desde hace algunos años sistemáticamente hemos empezado a ser un poco más liberales con la alergia a fármacos. Entonces a hacer menos pruebas cutáneas, a retar más y a retar en muy pocos pasos. Nosotros en este momento estamos retando en 2 pasos y no estamos dando placebo. Entonces en 1 hora ya le hemos dado al paciente toda la dosis de provocación.
El objetivo fue describir una cohorte de pacientes en que se realizó un abordaje simplificado, obviamente basado en la gravedad de la reacción. No íbamos a retar DRES, no íbamos a retar anafilaxias, no íbamos a retar estas reacciones graves. Un estudio retrospectivo, 508 pacientes con sospecha de hipersensibilidad a fármacos, quienes se les realizó una prueba de provocación, tuvieran o no otras pruebas previas. La información fue obtenida de la base de datos nuestra, pero ojo, aquí hay un sesgo importante que lo digo, ¿sí? Porque al final van a ver los resultados. En estos 508 pacientes están incluidos los intolerantes a AINES, ¿ok? O sea, aquí hay un sesgo importante de número, ¿sí? Porque no todos los pacientes realmente fueron retados con los medicamentos implicados, sino que dentro de este 508 hay pacientes que fueron retados con medicamentos alternativos. ¿Sí? Si yo tenía una intolerancia a AINES porque había reaccionado con ibuprofeno y aspirina, pues me retaban con meloxicam o con etoricoxib, no con el medicamento implicado, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver la estadística de lo que pasó con esos 508 pacientes. Este es más o menos criterios de inclusión o de exclusión. Obviamente sacamos las embarazadas, no realización de prueba de provocación al medicamento en cuestión o alternativo, eso lo modificamos después. Esta es la distribución por sexo, por edad, este fue el promedio, la procedencia, la mayoría eran de Cali, las comorbilidades eran estas en los pacientes, las manifestaciones clínicas principales, urticaria, angioedema, disnea, anafilaxia, rinitis. Miren, los síntomas gastrointestinales fueron pocos y las manifestaciones inespecíficas pues fueron incluso más que las gastrointestinales. Los principales medicamentos implicados fueron los AINES, seguidos de los antibióticos beta-lactámicos, posteriormente de otros medicamentos que no se pudo establecer bien digamos, el tipo y la molécula específica, y el resto de fármacos que ustedes pueden ver allí. De todos esos 508 realmente hicimos PRIC-TES, intradérmicas, IG específicas y parches en total en el 18%. O sea, retamos al 81.7% sin hacerle nada previamente. Y el reto, miren, fue negativo en el 92.8% y positivo solo en el 7.2%. Obviamente, ojo, aquí hay muchos pacientes intolerantes a AINES que obviamente sabemos que la posibilidad de que toleren el meloxicam es más del 90%, por lo cual uno dice, bueno, este valor debe ser falsamente bajo, porque si hubiéramos retado con el medicamento implicado hubiera sido mayor. Pues entonces dijimos, listo, vamos a quitar en los criterios de exclusión medicamento en cuestión extremadamente cuidadosos. O sea, esto es la experiencia nuestra, pero digamos no recomiendo tampoco que todo el mundo salga a que tuve una reacción por esto o lo otro y entonces ya de una, no, venga, yo le doy aquí eso que seguro no le pasa nada. No, detrás de esto hay análisis, hay mucha historia clínica, evaluaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Congreso Colombiano nuevamente, Cali, septiembre 2018.